Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la bienvenida a Reporte Climático, el espacio periodístico donde las voces expertas de Latinoamérica nos ayudan a analizar las mejores respuestas frente a la alteración del clima. En esta ocasión hablaremos con la doctora Andrea Vincent, profesora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Ella nos explica qué es el secuestro de carbono y juntos descubriremos si se trata de una opción viable para mitigar la crisis climática. Pero antes los invito a hacer un recorrido por lo más actual sobre el clima en el mundo. Comenzamos con Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA descubrieron que a principios de 2020 hubo una disminución global de 2% en la contaminación por ozono. Parece una cifra muy pequeña, pero de no ser por las restricciones para controlar la pandemia de COVID-19, este cambio hubiera tomado 15 años, en lugar de 8 meses. El hallazgo facilita la búsqueda de estrategias para combatir al ozono contaminante. En la parte superior de la atmósfera, este gas protege a la Tierra de la radiación solar. Sin embargo, cuando se produce en las capas inferiores, es tóxico para los seres vivos y contribuye al calentamiento global. En las últimas 3 décadas, más de 12,000 personas murieron en la India debido a las olas de calor severas. Así lo señala un nuevo estudio publicado en Current Science. Las olas de calor se definen como temperaturas por arriba del promedio que duran 2 días o más. De acuerdo con la investigación, estos fenómenos son cada vez más frecuentes en el país asiático, algo que los expertos atribuyen al cambio climático. El cambio climático global y la acelerada pérdida de especies comparten un conjunto de causas, impulsadas por los seres humanos. Por ello, las soluciones que tomen en cuenta ambos problemas al mismo tiempo tienen mayores posibilidades de éxito. Esta fue la conclusión del primer informe de colaboración entre el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Plataforma Intergubernamental de Política Científica sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. El cambio climático antropogénico es un fenómeno innegable. Se trata de alteraciones en el clima causadas por los seres humanos debido a emisiones de dióxido de carbono, también conocido como CO2. ¿Qué significa esto? La doctora Andrea Vincent nos ayuda a entenderlo aquí en Reporte Climático. Este es un gas de efecto invernadero y lo produce la quema de combustibles fósiles. A raíz de las actividades humanas basadas en la quema de combustibles fósiles, la cantidad de este gas en nuestra atmósfera ha ido aumentando paulatinamente hasta el día de hoy, y el resultado ha sido que la temperatura del planeta ha estado aumentando, con consecuencias muy importantes para otros aspectos del clima, como la nieve, la precipitación y el nivel del mar, entre otros factores. Para contrarrestar estos efectos, expertos como Andrea Vincent investigan las mejores formas de secuestrar el CO2. Sin embargo, primero deben comprender cómo es que este gas se mueve por todo el planeta en un proceso sumamente complejo, el ciclo del carbono. Hay procesos que naturalmente en nuestra naturaleza también añaden dióxido de carbono a la naturaleza, como la descomposición, pero también lo extraen de la naturaleza, y las plantas son organismos que necesitan el dióxido de carbono para crecer. Entonces, cuando las plantas crecen, ellas absorben el dióxido de carbono y lo convierten de forma gaseosa a sus tejidos, lo convierten en madera, frutos, hojas, y lo convierten a una forma sólida que ya no produce dióxido de carbono. Por ello, la vegetación es considerada la mejor tecnología jamás creada para capturar el CO2. Si cada árbol que existe viviera un promedio de 200 años, todo ese tiempo evitaría un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera y su labor no terminaría ahí. Cuando estas plantas se mueren y su materia muerta cae al suelo, esa materia orgánica pasa a formar parte del suelo, la materia orgánica del suelo. Y muchas veces ese carbono en la materia orgánica puede perdurar miles de años, con lo cual no vuelve a la atmósfera y también contribuye a
mitigar el cambio climático. De acuerdo con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, los suelos y las plantas almacenan 2 trillones de toneladas de carbono y con ello constituyen el segundo reservorio más grande de este elemento en el planeta, solo después de los océanos. Actividades humanas pueden convertir este carbono que está atrapado en las plantas y en el suelo, lo pueden volver a liberar a forma gaseosa en la atmósfera, por ejemplo, a raíz de la deforestación, la quema de bosques o la perturbación de los suelos, por ejemplo, a través de agricultura muy intensiva, por ejemplo, el arado de los suelos. Entonces, ese carbono se devuelve a forma gaseosa y vuelve a aumentar las concentraciones de dióxido de carbono. Entonces, para mitigar el cambio climático basándonos en naturaleza, es importante maximizar la salida de dióxido de carbono en la atmósfera y su entrada en la biomasa vegetal y en los suelos. Pese a estas recomendaciones, la vegetación y el suelo enfrentan serias amenazas, las cuales contribuyen aún más a la crisis climática. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reporta que cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo. Mientras tanto, el 33% de los suelos ya están degradados y cada 5 segundos un área equivalente a una cancha de fútbol es erosionada. Hay muchas líneas de evidencia que indican claramente una correlación entre el aumento de las concentraciones del dióxido de carbono que estamos causando, meramente de fuentes antropogénicas, ignorando las fuentes naturales de dióxido de carbono. Si aislamos solamente las que son derivadas de los humanos por la quema de combustibles fósiles, como ya les mencioné, pero también por la destrucción de bosques, la degradación de los suelos, etcétera, hay una correlación muy importante entre las temperaturas del planeta y eso. Y como la temperatura es una variable que regula tantos otros aspectos del clima, un aumento en la temperatura afecta básicamente todo en nuestro clima. Investigadores de la Universidad de Stanford señalan que el 20% de todas las emisiones de CO2 anuales se deben a la deforestación de los bosques tropicales. En otras palabras, la pérdida de estos ecosistemas causa en un año más emisiones de dióxido de carbono que 85 millones de autos durante toda su vida útil. ¿Qué podemos hacer al respecto? Andrea Vincent destaca lo siguiente. Lo número 1 es descarbonizar nuestra economía. Entonces, encontrar fuentes alternativas de energía que no dependan de la quema de combustibles fósiles, porque esa es la principal causa del cambio climático actual, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera por la quema de gasolina. Número 2, aunque el día de mañana dejáramos de emitir dióxido de carbono, aún así no sería suficiente. Tenemos que activamente empezar con actividades, como le contaba antes, que activamente extraigan o saquen el dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, yo como bióloga, mi solución preferida para esto es reforestación y restauración de ecosistemas degradados, porque como les acabo de explicar, las plantas tienen un potencial enorme de mitigar el cambio climático y también tomar medidas para fomentar el secuestro de carbono en suelos, y eso se hace principalmente a través de aumentar la cobertura vegetal, por ejemplo, de las actividades humanas que más degradan el suelo, como la agricultura o la degradación de los ecosistemas naturales. Estas acciones evitan poner el foco en la tecnología, ya que es una opción difícil para los países de bajos ingresos, donde la mejor respuesta frente al cambio climático está en la naturaleza misma. Enfocarse en la mitigación basada en la naturaleza tiene una enorme cantidad de beneficios complementarios que aumentarían la calidad de vida de los humanos en el planeta. Aumentos en biodiversidad, mejora en la calidad del agua, del aire, y la conservación de toda una serie de servicios ecosistémicos que nos mantienen con vida en el planeta. El secuestro natural de carbono es definitivamente una solución viable para contrarrestar los efectos del cambio climático. Un análisis de la organización de Nature Conservancy sugiere que detener la deforestación, restaurar los bosques y mejorar el aprovechamiento de los recursos forestales ayudaría a capturar hasta 7,000 millones de toneladas de CO2 en un año.
Esta cantidad es semejante a la que se dejaría de emitir si detuviéramos a todos los autos que circulan actualmente en el mundo. Pero para volverla una realidad necesitamos trabajar en colectivo. Veamos por qué. Durante mucho tiempo heredamos una visión de la conservación que era excluyente de las comunidades, y eso a lo largo alrededor del mundo ha causado mucho antagonismo de parte de las comunidades locales, que muchas veces son expropiadas para acercar las áreas donde ellos previamente habían vivido y conservarla en museos vivientes, en nuestro caso, que solamente pueden visitar turistas extranjeros con mucho dinero. Entonces, claramente es fundamental que las comunidades puedan ser parte de este proceso de conservación y proteger estos ecosistemas naturales en labores de mitigación. Es muy claro para mí y para muchos colegas científicos que tenemos que dejar de lado esta visión tan purista de que un bosque tiene que estar completamente sin intervención humana para que pueda estar sano y que pueda sobrevivir. Además, es una mentira, porque a lo largo de toda Latinoamérica y África, los bosques siempre han estado con una densidad relativamente baja, pero con humanos como parte de los ecosistemas. Este cambio de visión debe ir acompañado de políticas públicas integradas al conocimiento científico, un proceso difícil en regiones como Latinoamérica. En ciertos países, la comunidad científica sí tiene cierto poder o cierta influencia en el diseño y la implementación de las políticas públicas. En otros países como Latinoamérica eso ha sido difícil, principalmente porque nuestra tradición científica es más joven y muchas veces los gobiernos no saben muy bien qué hacer con nosotros los científicos. También la cantidad de información científica que generamos sobre nuestros propios países en relación con cambio climático suele ser limitada, porque son gobiernos que no tienen mucho presupuesto disponible para invertir en investigación y desarrollo. Sin embargo, la propia crisis climática y la pandemia por COVID-19 han revolucionado esta situación, colocando a la ciencia en la mesa principal de muchas negociaciones. Científicos en Latinoamérica y otras partes del mundo estamos trabajando para aclarar nuestro mensaje y participar en estas mesas de discusión donde se hacen las políticas públicas. Muchas veces las cosas que nosotros tenemos que decir van en contra de los intereses económicos o el modelo económico actual de desarrollo, con lo cual no es simplemente un problema de que no les llega la información científica, sino que no quieren hacer las cosas que hay que hacer para poder mitigar, pero también muy importante, tomar las medidas para adaptarnos al cambio climático, para que las poblaciones que están más vulnerables, que ya se les viene el cambio climático encima, puedan sobrevivir a los embates de esta crisis climática. En esta red de colaboración, el papel que juega cada ciudadano es fundamental y empieza por reconocer que el cambio climático nos afecta a todos. Y si el clima cambia, todos los aspectos de nuestra vida van a ser influenciados, desde nuestras fuentes de comida hasta nuestra salud, hasta la incidencia de enfermedades, hasta nuestro bienestar psicológico, la manera en que nos desplazamos, los lugares donde vivimos. No tenemos escapatoria, vamos a tener que enfrentar esta crisis. Tenemos que enfrentar esta crisis ya, porque no nos vamos a poder escapar de sus impactos. Creo que lo principal es no meter la cabeza en un hueco en el suelo y estar abiertos a la posibilidad de enfrentar esta posibilidad de que el mundo como siempre lo hemos conocido va a empezar a cambiar. No tener miedo de informarnos, empezar a hablar sobre el tema con personas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, tratar de informarnos sobre el tema. Acciones individuales como evitar el transporte privado o reducir la compra de productos que vienen de muy lejos contribuyen a reducir las emisiones de CO2 para mitigar los efectos del cambio climático. Pero para Andrea Vincent hay una actitud mucho más relevante. No asumir que la solución recae 100% sobre nosotros. A mi parecer, lo más importante es que nos informemos y que pongamos presión a los gobiernos, o que elijamos gobiernos, presidentes, partidos políticos que tienen una agenda comprometida para erradicar el cambio climático y para ayudar a los sectores más vulnerables de la población a que se puedan adaptar al cambio climático. Entonces, hay soluciones del lado individual, pero yo creo que a nivel ciudadano es todavía aún más importante que nos reunamos y nos organicemos para exigir a los gobiernos y a
y al sector corporativo y al sector privado que cambie su comportamiento. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo, nos vemos pronto.